han sido, es un proyecto que obtuvo financiación del Ministerio de Cultura, que con ese dinero existe la web, la plataforma web, pero después de ejecutado eso, se desarrolla ahora autónomamente, ¿no? Entonces trato que mis proyectos actuales vayan como transversalizando ese camino iniciado de la cartografía sonora. He utilizado a lo largo de los años diversas metodologías de intervención en medios rurales y generalmente a través de comunidades educativas rurales. Y bueno, no sé si puedo compartir pantalla para mostrar algunas imágenes o la web. Sí, ya te doy. Ya. Ahora estoy compartiendo la pantalla. No, todavía no. Aquí. ¿Ya estoy compartiendo? Todavía no se ve. Ah, es que... Pues no sé, compartir. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ay, bien, disculpen. Perdón. Bueno, entonces, este proyecto, como les comentaba, es un proyecto cultural concursable, obtuvo unos fondos concursables del Ministerio de Cultura, pero antes de los fondos existió como blog y con alguna intervención en el sur de Uruguay, en una zona rural, en Canelones, y como les decía, he estado trabajando con escuelas rurales, ya que las comunidades acá en el campo, la escuela es un punto de socialización, digamos, es el punto de entrada de todo lo que sucede en el pueblo, es la escuela. Porque es un sitio de lo colectivo, neutro, de política, de religión, los proyectos entran ahí en la escuela, las políticas públicas, las reuniones, las cosas por el beneficio de lo común. Entonces la comunidad escolar no son solo los alumnos, evidentemente, sino todo el pueblo, porque todo el pueblo está relacionado. Esta foto es después de un taller que hicimos en 2016 de identidad sonora en este sitio de Canelones que se llama Estación Míguez, que era una población que hasta los años 90 se había dedicado a la producción de remolacha azucarera para una industria de azúcar que había, que se llamaba Rausa. Y entonces en la escuela participaron antiguos productores, antiguos alumnos y alumnos actuales. Y los alumnos jóvenes les hicieron preguntas a los veteranos y bueno, fueron ellos que grabaron y después se hicieron algunos cortes de esas grabaciones que hoy en día forman parte del mapa. En aquel entonces el mapa no existía y subimos a Audiomapa, el mapa de Chile, que nos dio ese espacio para empezar a desarrollar en Uruguay el mapa sonoro, nos dio permiso para empezar a subir ahí. Después de obtenidos los fondos, opté por trabajar en el norte, que es donde yo vivo. Esto es en una zona en Rivera, en Masoller. Y acá, bueno, presenté la herramienta de cartografiar situaciones y cosas, personas a su elección, que fueran representativas del lugar desde una perspectiva sonora
y muchas veces la gente quiere y empieza a registrar sus propias conversaciones y memorias, ¿no? Memorias sobre el paisaje, sobre lo que es característico o simples recuerdos o aspectos que tienen que ver con la vida en el lugar. Y después, dependiendo del tiempo, se sale a experimentar, ¿no? Con la propia gente, agarran los grabadores, el entorno o sitios a elección. Si disponemos de un transporte, se eligen los lugares, dependiendo del tiempo disponible, donde cosas que la gente quiere grabar, tanto los adultos como los niños. A veces se me hace caótico, si soy yo sola, se me hace muy caótico cuando es muy heterogéneo. Para dividir los grabadores por grupos y todo eso. Desde hace unos años me empecé a preguntar por las metodologías participativas y tuve la propuesta de, yo estoy estudiando en la Facultad de Agronomía, opción en Ciencias Sociales, pero bueno, una maestría en la Facultad de Agronomía, y mi tutora me propuso desarrollar la herramienta del mapa sonoro para trabajar con comunidades rurales. Y ahí he hecho algunos intentos, digamos, no logré avanzar mucho con la tesis, pero sí voy a hablar de un caso de intervención en esa etapa. Y ¿se me va escuchando bien? Sí, te escuchamos bien. Hola. Sí, súper. Vale. El paso adelante, digamos, que di al intentar desarrollar una metodología participativa es poner más elementos a disposición, a elección, digamos, en la comunidad, ¿no? Estuve hablando con 2 organizaciones de políticas públicas que trabajan en el mundo rural, una local, que es de la Intendencia acá de Tacuarembó, y la otra es del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, una política de desarrollo rural. Y ese camino fue el que avanzó, el de la Dirección General de Desarrollo Rural, del MEGAP. Acompañé a una técnica agrónoma que desarrollaba diferentes proyectos en varias comunidades, en esta ocasión es en Tacuarembó, en la zona de Cerro Travieso, el límite con el departamento de Salto. Y era la iniciación de la invitación a trabajar en el mapa sonoro. Se hizo en la escuela, pero ya se había hecho otros intentos con grupos de ganaderos, en realidad. Una de las dificultades que vi en este proceso participativo son los tiempos institucionales, cuando el tema está muy abierto a elección de la gente y uno no va con algo muy direccionado, muy específico, hasta que se entienda qué es trabajar con herramientas así de grabaciones sonoras para la identidad del lugar y memoria y eso es un poco difícil. Pero bueno, los ganaderos tenían su propia inquietud de registrar la historia de un sitio en particular porque ellos querían desarrollar su sede. Tenían un dinero para desarrollar una sede y las opciones de construcción implicaba examinar de quiénes eran esos lugares, cómo habían sido habitados, ¿no? Entonces era una escuela rural que ya no ejerce ahí y un destacamento policial. A ellos les servía conocer todo sobre la propiedad de esos lugares para poder construir ahí. Y entonces esa indagación se empezó a hacer en la escuela y los niños desarrollaron el mismo proceso que vimos en la foto anterior de las preguntas. Primeramente eligieron unas vecinas que tuvieran su trayectoria de vida en la zona, eligieron las preguntas y ahí, bueno, comenzaron a grabar. Aquí es un límite para mí, yo encontré un límite en la cuestión participativa, vi la necesidad de armar una narración, intervenir
intervenir en esas diferentes grabaciones, proponer una narración. En ese sentido hice cortes. Hice cortes y para subir aquí al mapa sonoro. El circuito es así, esa propuesta de narración de hilo narrativo que hice yo, donde yo hice la edición a partir de las diferentes grabaciones, doy una unidad que integra voces de ellos, entrevistas, grabaciones, paisajes sonoros grabados por ellos. Primeramente lo hice circular en un circuito más pequeño de WhatsApp. La gente se lo empezó a pasar por WhatsApp y después lo subí, fui negociando los textos que figuran en el repositorio base que es Archive, y con la maestra, con los vecinos, y a medida que iba obteniendo las autorizaciones, bueno, se terminó de subir en el mapa sonoro, se compartió en Facebook y ahí los vecinos lo empezaron a compartir también. Es un proceso largo y extraño empezar así por WhatsApp, pero de alguna manera se ve que marcó alguna diferencia porque es uno de los registros más escuchados del mapa sonoro. La cuenta me la dice las analíticas de Archive, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, Otto. Más bien, te quedan como unos 2 minutos. Uno de los desafíos que me había propuesto para la maestría entonces era desarrollarlo como metodología participativa, y lo que yo observé de las metodologías participativas y en trabajo con cartografía participativa, por ejemplo, es la necesidad de tener muchas instancias de negociación el tema, ¿no? El qué hacer, el cómo, el por qué, entre quiénes, de quién es la cartografía, quién va a tener acceso, ¿no? Dónde se va a conservar. Entonces yo elegí procesos que ya estuvieran en marcha, que fuera un aporte de trabajar con identidad y con memoria sonora para apoyar algo que ya estuviera en marcha. Por eso fui con esta técnica de la DGDR del ministerio, que estaba con este grupo de ganaderos, y ellos estaban envueltas de esa historia de sitio específico para desarrollar su sede. Intervinieron ahí varias generaciones, ¿no? Los niños, los vecinos. Después no pudo seguir adelante esto, mi idea era hacer muchas más grabaciones, ¿no? Cortó ahí ese proceso y viendo en manuales de cartografía participativa, de PPGIS, que le llaman, Public Participation Geographic Information System, veo ahí quiero poner mi cámara, dejar de compartir la pantalla acá. Lo que veo es un tema de escala en esta bibliografía que estuve viendo. Por ejemplo, hay manuales del FIDA, de organismos internacionales, ¿no? para bajar políticas de desarrollo a zonas rurales, y ellos trabajan, bueno, analizan las cartografías participativas para trabajar cuestiones de territorio, de límites, de tipos de producción. Perdón, Ana, no se ve nada, se ve oscuro. No se ve tu rostro. ¿No se ve mi cara? Ok. No sé, entonces no me reconoce la cámara.
Ok, bueno, pues está bien. Sigamos así, ¿no? Bueno, disculpas. Estaba intentando cerrar con abstracciones a las que intenté llegar con respecto a las cartografías participativas. Tuve un problema de escala, porque estuve viendo manuales de intervención donde la metodología participativa implicaba mucho más vínculo organizacional. Y eso está para un proyecto de tesis de la facultad, es muy difícil, ¿no? Por los tiempos, ¿no? que uno tiene para la práctica y para la escritura y para intervenir en un territorio. Pero bueno, mis herramientas fueron esas, escuela rural, políticas públicas desarrollándose en el sitio, y bueno, después tuvimos estos temas de pandemia y eso. Y bueno, corté con la cuestión de la facultad, y en este momento con el mapa sonoro, las preguntas actuales que me hago son opciones de colaboración y de desarrollo de actividades que, que impliquen la sensibilidad de varias personas, con grabaciones de temas de interés común y de dar a conocer historias propias y colectivas. Y mis interrogantes son la intervención que yo misma hago para ordenar y mostrar las grabaciones en el mapa, digamos, ¿no? Los cortes que yo hago, o sea, no mostramos los crudos. Y ahí, bueno, utilizo formatos, digamos, narrativos, por ahí. Ahora sí volvió la cámara. Bueno, muchas gracias a Ana. Ahora no te escuchas, pero bueno, en un momento te escucharás. Yo creo que podemos abrir un ciclo de preguntas, ¿no? Sobre Ana. No me gustaría siempre participar de primero, por lo general lo hago, pero en este momento creo que los demás podemos participar. Sí, Alejandro, adelante. Hola, bueno, Ana, también muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu viaje como en esto de adentrarte a las metodologías participativas. Me, me parece hermoso, digamos, este trabajo con, con distintas comunidades, digamos, me parece muy interesante como el abordaje o la apertura que haces dependiendo del sitio, ¿verdad? Como esta parte de las personas ganaderas que les das como, que les permitís contar su historia a través de la voz, y esta experiencia con la escuela. Como que no hay, no sé, quería preguntarte más como por estos primeros contactos con las comunidades y cómo, o sea, como qué retos has encontrado a la hora de, de implicar la grabación, ¿verdad? Como, o cómo has hecho para plantear cuestionantes desde la escucha, ¿verdad? No sé, es que no tengo muy clara la pregunta, pero es como, ¿cómo traducís estas inquietudes de las personas o cómo llevas a esas personas a que plasmen sus inquietudes en algo oral? O si lo que te importa, o sea, si lo que te importa es la parte sonora o precisamente las inquietudes, o qué vínculos has encontrado en esto, digamos. Hola. Bueno, muchas gracias.
A ver, cuando el proyecto comenzó con financiación, la propuesta de intervención era clarísima, eran tres sitios, tres escuelas rurales, em, para trabajar con los niños, con los vecinos y con los padres en temas a su elección para subir esos sonidos al mapa sonoro. Después que terminó la financiación, y voy por la mía, digamos, a veces la consigna, digamos, cambia, ¿no? Pero el desafío es ese, que tenga cierta representación, como dijiste tú en algún momento, para que no sea mi grabación hecha del mapa de Ana Rodríguez, digamos, ¿no? Cada sitio cambia. Después, también cuando colaboro, por ejemplo, colaboro con un proyecto portugués de Binaural Nodar, y tuvimos un proyecto en el que trabajamos con una escuela de Brasil, una escuela de Portugal y una escuela de aquí de Uruguay, rural, y la idea era, campo compartido se llama, la idea era que los niños compartieran su perspectiva de la escuela que viven desde la perspectiva sonora. Entonces ellos estuvieron haciendo grabaciones y las subimos al mapa también. Ahí hubo exploraciones sonoras de los docentes también, del entorno, y luego hay gente que comienza como a narrar como si fuera un programa de radio, a veces los niños hacen eso también, dramatizan. Y una de las consignas también es nunca utilizar el grabador, o sea, el grabador siempre tiene que estar visible, y siempre que se va con él hay que explicar lo que estamos haciendo y a dónde va a ir la grabación. En ese sentido yo pondría un ejemplo aquí de una grabación en el mapa sonoro, eh, viaje sonoro a la casa de Tía Notí, por ejemplo, que es una niña que va con un grabador haciendo un recorrido y por ahí va entrando por algunas casas y ahí se ve todo ese mundo rural desde una niña en una zona de frontera del país donde se habla portuñol y se pasa por ambientes domésticos, ahí están los perros, el afuera, el adentro, así. Perdón, y que te has topado con algún tipo de resistencia o dificultad con, digamos, para que esta niña, por ejemplo, usara el grabador o como, sí, o sea, como para, no sé, si hay como algún tipo de instructivo previo a utilizar los aparatos o así, no sé, o sea, no te ha pasado como que quedan como grabaciones, o sea, como que no se pueden entender en absoluto. Sí, esa es otra, digamos, de las limitantes que yo veo para desarrollar algo tan idealmente participativo como me da la impresión que la literatura propone, es, claro, yo ya voy con la tecnología, digamos, y se la pongo en la mano, ¿no? Eso ya es como de sopetón, ¿no? Mira, el grabador es así, se usa así, eh, y bueno, después la gente sale a experimentar, pero sí, lo aseguran porque es lo que lo cuidan, porque entienden que es la tecnología con la que trabajamos, pero luego me pregunto si no genera como, ¿cuál es su participación? Apretar el REC, ¿no? Entonces, por eso hay varios estímulos en las actividades, pensar el qué, diseñar algunas trayectorias, propiciar oportunidades para que se desarrollen narrativas. Claro, Vamos. muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Vamos a darle paso a Mar Alzamora y después de Mar, inmediatamente Giselle. Hola Ana, mucho gusto. Muchísimas gracias por compartir tu proyecto. La verdad me parece divino, sobre todo por el trabajo con niños. Yo ahora mismo estoy trabajando con pequeños y lo más que he llegado es hacer caminatas sonoras con ellos. Así que me preguntaba, digamos, cómo te preparas o cómo preparas a los chicos para que puedan embarcarse a estas grabaciones,
o digamos si ellos preparan sus propias preguntas y luego van al campo. Me gustaría saber qué metodología utilizas cuando trabajas con menores. Bueno, aquí en... No te escuchamos, Ana, creo que el micrófono se te apagó. Ahí, ay, perdón. Aquí en el chat puse 2 enlaces, no sé si los pueden abrir. Sí, por ejemplo, en la actividad campo compartido que trabajamos con las escuelas de Brasil, Portugal y Uruguay, sí desarrollamos primero, cuanto más tiempo le puedas desarrollar de preparación a la actividad, para que ese día se haga una escucha especial, así, mejor, ¿no? En ese sentido, en las escuelas se trabajaron en las preguntas, en los objetivos y en las preguntas. Yo mostraba en una fotografía en el PDF, de las escuelas de Brasil, y ellos decían, para interactuar entre ellos, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo es tu escuela? ¿En qué región vivís? Todo eso. Inmediatamente una pregunta que ellos eligieron para trabajar, ellos querían grabar eso, es, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Y si iban a hablar con gente adulta, le preguntaban, ¿y usted a qué jugaba cuando era niño? En Brasil, la actividad se hizo durante una fiesta que hacen ellos, la fiesta Farroupilha, que se hace en septiembre, y conmemoran un hecho patrio ahí, del mundo rural y gauchesco. Entonces ellos acampan en la escuela y hacen por edad y con los padres campamentos, ¿no? Recreativos en la escuela y reconstrucciones de época y de formas de vivir y de comer ahí en el mundo rural y con los caballos. Entonces el entorno sonoro era muy repetitivo, era siempre esa música, ¿no? Gauchesca y el ruido de la fiesta y los parlantes. Entonces los niños diseñaron esa actividad para grabarse entre ellos, inventaron de hacerse entrevistas y se preguntaban cómo vivían, cómo eran sus rutinas cotidianas. Entonces con eso se pudo armar, digamos, varias grabaciones en el mapa sonoro que tienen que ver con el entorno, con lo institucional de la escuela y con las dinámicas de los niños y las exploraciones sonoras de los niños y de los maestros también. Muchas gracias, Ana. Giselle, ahora sí, seamos bien breves porque ya sí no se nos está acabando el tiempo, entonces le vamos a dar paso a Giselle y después había quién más, Priscila, ¿no? Y creo que ya con eso cerramos. Hola, Ana. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí me escucho, ¿vale? Hola. Sí, te escuchas. Ok. Bueno, un poco era la pregunta de Mar anteriormente, que era la metodología, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, todo ese material que se generó, ¿no? En esta experiencia, en esta comunidad, en la escuela, ¿dónde queda? Además, digamos, de este mapa o esta plataforma donde lo has subido, ¿dónde otro lugar queda y si queda accesible a la comunidad, ¿no? Para que ellos puedan seguir trabajando alrededor de ya ese contenido que se ha generado. Muchísimas gracias, me encantó tu experiencia, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es un problema esto de cómo dar porque digitalmente es muy fácil, es copiar y meter todas las grabaciones en un dispositivo, pero en un medio rural, ¿cuál es ese dispositivo que la gente va a utilizar para escuchar las grabaciones? Si grabamos en buena calidad con WAV, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hago yo? Pero al principio en las escuelas dejaba un pendrive y traducía las grabaciones, los cortes así, brutamente hacía MP3 y le daba como un orden de archivo en una planilla con los números de las grabaciones y cierta descripción mínima, y después cada uno de esos cortes tenía un seguimiento. Por ejemplo, si con eso hice una narración,
el nombre que adquirió y dónde fue publicado y con qué nombre en el mapa y con qué coordenadas, y en archive y con qué texto y todo eso. Así que así, un pendrive, unas descripciones de archivo y luego las direcciones de lo que va en internet al mapa sonoro. Y en otros casos, como conté, en un pequeño circuito cerrado de MP3 por WhatsApp. Pero es un conflicto eso para mí porque el mapa en internet es gratis que tú te conectes, pero tú tenés que gastar datos del celular para escuchar, y eso es lo que todavía no resuelvo. Por eso a mí, yo lo que no, creo que no acabé de expresar, lo que se ve en la plataforma en internet es solo la ventana de salida de unos procesos internos. Y creo que es en esos procesos de la intervención, el día que se hacen las grabaciones, esos días que la gente graba y comparte, la real propuesta del mapa. Lo demás es como un rastro que dejó de archivo, lo que vemos ahora en internet. Bueno, muchas gracias. Priscila, brevemente, creo que querías consultar, ¿no? Hola, sí, primero, Ana, muchas gracias por compartir el trabajo, demasiado, me pareció súper hermoso, la verdad, todo el trabajo que haces y con comunidades, es súper importante esta cuestión de descentralizar, ¿verdad? Este tipo de actividades, me parece. Y nada más quería comentar que me motiva muchísimo porque, pues, a pesar de que lo mío con el sonido va desde el diseño urbano y así. También trabajo con niños y niñas y de zonas como marginales, por decirlo así. Y me motiva muchísimo también a llegarles por medio del sonido. Y nada más quería comentar esa parte. Y muchas gracias.